Bueno, estamos en este espacio de Fundar, como veíamos allí en la apertura. Estamos con la doctora Matilde Pronoto, aquí vamos a saludar. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ofelia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de el derecho de familia. En este caso, bueno, lo voy a leer porque no quiero meter la pata. Atribución del uso de la vivienda familiar. A ver, ¿qué es esto, doctora? Así es. La atribución del uso de la vivienda familiar ingresa en nuestra legislación con ese nombre a partir del año 2015. Sí. Nuestro nuevo Código Civil y Comercial. Bien. Con anterioridad conocíamos un instituto parecido, que era la atribución del hogar conyugal. Bien, sí. Prestemos atención a los términos. Sí. Conyugal a familiar. Bien. Familiar, el término alude a una cuestión inclusiva muy importante que tiene nuestra nueva legislación. Claro. Y decir familiar, estamos hablando de las familias que pueden estar constituidas a través de una unión de matrimonio o de una unión convivencial. Bien. Entonces, esta es una herramienta legal que vendría a responder la pregunta: ¿quién se queda en casa si se produce la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial? Bien. Y esa allí, sería la pregunta. Claro, y a partir de allí, ¿qué pasa? ¿Qué se decide? ¿Qué es lo que lo define? ¿Qué es lo cuáles son los criterios que se toman para definir eso? Correcto. Mira, yo lo primero que voy a decir que lo principal acá es la autonomía de la voluntad. Lo ideal es que las parejas, sean del matrimonio o sean de las uniones convivenciales, acuerden quién se queda en el hogar. Eso, digamos, sería como la situación ideal, ¿no? La situación ideal. Vos fíjate que cuando hablábamos de las uniones convivenciales, yo te hablaba de los pactos de convivencia que se podían inscribir en el registro civil, y allí se podría también dejar establecido para que en el caso de ruptura de la unión ya quedar de acuerdo quién se queda en casa. Bien. En el caso, bueno, del matrimonio, sí, deberíamos plantearlo en el divorcio, bien, en el convenio regulador, quedar de acuerdo, sí, quién se queda en casa. Claro. Pero, Pero ¿y qué pasa si no hay un acuerdo previo, o si no, bueno, no se pudieron poner de acuerdo las partes, ¿no? Que debe ser, me parece, lo que sucede en la gran mayoría de las situaciones, ¿no? Porque es una situación de tensión, un momento en el que no hay acuerdo en un montón de cosas, probablemente en esto tampoco. Mira, en este caso lo que se debería hacer es dejarlo en manos de un tercero imparcial, que es el juez. Claro. El juez es quien va a decidir quién se queda en casa. Y el código le brinda criterios objetivos, nuestra legislación da criterios para establecer quién se queda. Bien. Coinciden a lo mejor con una diferente terminología, pero el espíritu de la ley es el mismo, en que se queda en casa quien tenga el cuidado de los hijos o menores, o que tengan alguna discapacidad. Bien. También lo puede pedir, lo puede solicitar el cónyuge o el conviviente que no pueda procurarse en lo inmediato una vivienda. Bien. Y aquí hay una diferencia fundamental entre el matrimonio y las uniones convivenciales. Porque en las uniones convivenciales hay un plazo máximo de 2 años. Es decir, que si yo estoy en una unión convivencial, puedo solicitar que se me atribuya el uso de la vivienda por un término de 2 años, desde el cese de la unión convivencial, ¿no? Fíjate que en el matrimonio no, eso lo va a determinar el juez y va a tener también en cuenta otras circunstancias, como puede ser la edad, el estado de salud. No es lo mismo divorciarse a los 50 años que divorciarse a los 60, 65, 70. Entonces, son consideraciones que están establecidas en función de las necesidades que se presentan en las personas, ¿no? Bien. Y esta diferenciación que hay entre el matrimonio y la unión convivencial y estos detalles que tiene que tener quien esté en la unión convivencial por los plazos, digo, tiene también otros, porque parece que fueran como más beneficios en caso del matrimonio y no así de la unión convivencial, ¿no? Es como que
hay algunos beneficios o algunos aportes que hace la ley que son más beneficiosos para quienes contraen matrimonio, a diferencia de aquellos que conviven. Correcto, es así. Pero ha habido un avance en materia de la jurisprudencia cuando se trata de niños menores de edad. Ajá. Allí los plazos, en algún fallo se ha ampliado el plazo ese de los 2 años, teniendo en cuenta el concepto de familia, este principio, si se quiere, de solidaridad familiar. Pero ¿y estas situaciones se dan a menudo, digo, que pasen esos 2 años de plazo que tienen quienes están en la unión convivencial y no se haya reclamado la vivienda? Digo, ¿qué pasó en el medio? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo arreglaron? ¿Esto se da? ¿Sucede? Por supuesto que sucede, y en realidad esto viene a solucionar, digamos, un gran inconveniente que se presenta en las familias. Estamos hablando del hogar sede de nuestra familia. Es más que importante, porque hablamos en el sentido de que acá no se tiene en cuenta quién sea el titular del bien. Claro. Si es un bien propio, si es un bien que está en condominio, digamos que es de titularidad de ambos, o en el caso del matrimonio, si es un bien que es ganancial, si se quiere, ¿no? Lo que se tiene en cuenta es esto del principio de la solidaridad familiar en función de los niños y en función del cónyuge o del conviviente que tenga la necesidad real de ocupar la vivienda, de usar la vivienda. Claro, es uso, no implica una disposición, no implica, digamos, que estoy otorgándole la propiedad, no. Prestemos atención al término, es uso de la vivienda, ¿no? ¿Y por qué se remarca esto, el término uso específicamente? Esa vivienda, ¿en qué circunstancia queda en cuanto a lo legal? Claro, durante el periodo de esos 2 años se va a usar de la vivienda, no se va a disponer. Inclusive el juez puede establecer que por ese término no se liquide, no se venda. Pero pasado esos 2 años sí puede. Sí, eso es en las uniones convivenciales. En las uniones convivenciales, sí, pasado esos 2 años. Claro, en el matrimonio, no. En el matrimonio el plazo lo va a definir el juez. Bien. Puede ser determinado por el juez si se quiere. Puede ser mayor a ese plazo de 2 años. Inclusive, con un criterio de equidad, se establece la posibilidad también de pagar un canon. En concepto no sería un alquiler, pero en un canon, un determinado monto de dinero, quien se queda en la vivienda, a quien se retiró. Bien, bien. Bueno, doctora, tenemos algunas preguntas que hacen nuestros televidentes respecto de algunos de los temas que hemos estado dialogando aquí, pero no sé si queda algo más para aclarar respecto de la vivienda o algo más que nos haya quedado pendiente. Sí, algo más de este tema que me parece importante, es decir, que hay una nueva disposición respecto en el caso de muerte de uno de los convivientes. Sí. Se le otorga al conviviente, al que queda viviendo en la vivienda familiar, un derecho de habitación gratuito por el lapso también de 2 años. Puede quedarse viviendo allí por 2 años, independientemente que, digamos, que no sea el titular de la vivienda. Me parece que también es una consagración legislativa porque un poco tiende a proteger al conviviente, que queda. Exacto, exacto. Hasta que resuelva su situación habitacional. Claro. Sí, es como usted decía, ¿no? Mucho más inclusiva la ley a partir de la reforma, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a ir con las preguntas que nos hacían algunos de los oyentes. En este caso, una mujer que nos pregunta: me llegó una demanda de divorcio de mi marido, ¿debo contestarla? No estoy de acuerdo específicamente con la propuesta, nos dice María Eugenia. Bien. Bueno, María Eugenia, yo sugiero que siempre contesten la demanda. Bien. Decirle a María Eugenia también que por más que no conteste, el divorcio va a salir igual. Es decir, no sería un impedimento no contestar
el divorcio para que no se dicte la sentencia de divorcio. ¿Sí? ¿Y qué pasa al no estar ella de acuerdo con la propuesta, como dice acá? Claro, al contestar ella puede hacer una nueva propuesta. Bien. A lo mejor no está de acuerdo en algunos puntos y en otros sí, pero abre, digamos, la posibilidad después de poder acordar. Recordemos lo que venía diciendo en los programas anteriores. Es una muy buena, un buen momento para dejar las cosas ya solucionadas. Recordemos que después de la sentencia de divorcio, si no acordamos, todos estos temas implican causas judiciales que tengo que iniciar para cada tema en particular, ¿no? Claro. Bien, bueno, tenemos más preguntas. En este caso, bueno, nos consultan sobre, dice aquí, Carlos, me divorcié en el año 2020 y en el registro civil figuro aún como casado. ¿Qué debo hacer? Puede haber sucedido, en este caso, de que tengamos la sentencia de divorcio y que no esté inscripta. Bien. En ese caso, lo que sugiero es que consulte con el profesional con el abogado que le llevó, que tuvo a cargo la realización del divorcio, digamos, y vea si está inscrito o no la sentencia de divorcio en el registro civil. Bien. Siempre aparece en nota marginal, en el acta de matrimonio, la inscripción del divorcio. ¿Esto lo tiene que hacer el profesional o puede hacerlo él mismo consultando de manera particular? No, lo tiene que realizar a través del profesional. Del profesional, perfecto. Bien, bueno, otra de las consultas, bueno, en este caso no tenemos el nombre, estuve en una relación de pareja durante 20 años, tengo a mis hijos mayores de edad y la consulta es si puede pedir cuota alimentaria para esta persona que hace la consulta. En este caso no hay alimentos entre convivientes. Esa era otra de las diferencias que habíamos marcado con el matrimonio. Relación de pareja durante 20 años. Bien. En este caso, ella no podría pedir alimentos. Los alimentos serían derivados de la responsabilidad parental y bueno, y los hijos son mayores de edad. Entonces, así que no. La posibilidad de ella de pedir alimentos no la tiene. Bien, si los chicos fueran menores de edad, sí tendría la posibilidad, obviamente. Claro que sí, pero por los hijos. Por los chicos, por los niños. Bien. Otra de las consultas, estuve viviendo con mi pareja 1 año y 2 meses. ¿Puedo pedir compensación económica? 1 año y 2 meses no es suficiente tiempo como para acreditar una unión convivencial. Recordemos que el plazo mínimo es de 2 años. Bien. Y que tiene sus requisitos la unión convivencial. Recordemos que era una unión simple, que tenía que ser permanente, notoria, que se debía convivir. Sí. Para poder que fueron todos esos temitas que veníamos charlando. Sí. Bueno, doctora, le agradecemos, no tenemos más preguntas por aquí, así que bueno, no sé si hay algo más que usted quiera aclarar, si no, nos volvemos a encontrar seguramente la semana próxima. Sí, un poco agradecer todas las consultas que estamos recibiendo, decirle a los televidentes que vamos a ir respondiendo todas las preguntas que nos vayan solicitando en la página de Fundar. Y bueno, y para el próximo encuentro ya vamos a dejar un poco determinado el tema, vamos a empezar a hablar de responsabilidad parental, es decir, de todos aquellos temas que tengan que ver con los niños en las relaciones de pareja, digamos, del matrimonio, en las uniones convivenciales y en aquellos que no tienen ni una unión convivencial, ni un matrimonio, pero que son hijos nacidos por los diferentes tipos de familias que se presentan hoy en nuestra sociedad, ¿no? Perfecto, bueno, y las consultas se pueden hacer en www.fundarweb.org.ar. Así que le agradecemos muchísimo, doctora, y será hasta la semana que viene. Gracias, Ofelia. La doctora Matilde Pronoto compartiendo este espacio de Fundar con nosotros.